según San Lucas, capítulo 7, verso 31 al verso 35. Lucas, capítulo 7, verso 31 al 35 dice: Y dijo el Señor. ¿Quién dijo? ¿Y qué dijo? ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino. ¿Quién recuerda qué era lo que comía Juan el Bautista? Miel silvestre y langostas. No tenía ese privilegio por estar en el desierto de sentarse a la mesa para comer pan y para beber vino. Y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Continuamos. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y él, habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Hermanos, oremos que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta mañana. Que el Señor continúe hablando a nuestros corazones, como lo ha venido haciendo en estos últimos domingos. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, y alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra leída. Háblanos, Señor Jesús, una vez más. Te lo pedimos, Señor Jesús, en tu nombre santo. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos nuestro corazón para estar atentos a la voz de nuestro Dios. En esta mañana sería entonces la tercera parte o lección del tema que venimos desarrollando: venciendo el espíritu de estupor. Realmente es un tema que tiene, como dice coloquialmente el dicho, mucha tela para ser cortada. Pero que si nosotros nos sentamos atentamente a escudriñar la palabra de Dios con respecto a esta temática, el provecho que de ella sacaremos será muy, pero muy grande. Amén. Hablábamos acerca de lo que es la apatía para escuchar la palabra de Dios. Y a manera de retroalimentación, apatía produce rechazo, produce ira, produce enojo, hasta el punto de taparse los oídos y cerrar el corazón, cerrar la mente a lo que el Señor quiere decirle. Amén.
Y por eso hemos leído precisamente allá la experiencia misma que el Señor Jesucristo vivió con los fariseos y con los saduceos. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, los que lograron percibir el mensaje. Mas otros, los sabeos hombres de elevada estatura, los que decían ser los encargados de los designios espirituales del pueblo, fariseos y saduceos, intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no sintiendo el bautizarse por el bautismo de Juan. Entonces observamos que habían dos grupos. Los que aceptaron el bautismo de arrepentimiento impartido por Juan y los que lo rechazaron, los que no quisieron ser bautizados, los que cerraron sus ojos, los que taponaron sus oídos, porque no querían escuchar la amonestación, porque no querían escuchar la exhortación, el mensaje de Juan. Ustedes recordarán que Juan vino como el precursor del Señor Jesucristo, anunciándole a él. Y la predicación de Juan el Bautista, a las multitudes, muchos aceptaron el mensaje, pero otros lo rechazaron. Y Juan fue duro. Él fue duro. Y es que hay que seguir siendo duros. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario que la palabra de Dios se predique, se anuncie, que la doctrina llegue al corazón de aquellos a quienes el Señor por su misericordia tiene para ser salvos. ¿Ustedes no creen, por ejemplo, la dureza de estas palabras? Generación de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Muchos ante esas palabras aceptaron el mensaje y fueron bautizados. Otros dieron la espalda. Se fueron hollando la tierra, zapateando, levantando los hombros con rabia, con ira. ¿Por qué? Porque sus corazones egoístas habían sido, hermanos, tocados por la palabra, y la palabra les estaba redarguyendo. Igualmente sucede hoy mismo en la esfera de la iglesia, aquí y en cualquier lugar. Por eso el Señor Jesucristo, hablando de lo que es la apatía, nos enseña que es la insensibilidad por lo que nos rodea, por la dureza del corazón. Y en la iglesia tenemos también esa clase de personas, duros de corazón, difíciles para que se conmuevan por la palabra, difíciles por sentir afecto hacia alguien. Y el Señor Jesucristo confronta esa situación de apatía cuando está diciendo: y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Es que el Señor conoce
el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Lo escudriña. Y al observar la actitud de los fariseos y de los maestros de la ley, que eran conocedores, hermanos, que eran conocedores de la profecía, de las promesas que el Eterno había hecho a Israel, sin embargo, endurecieron su corazón. Y por eso es que el Señor viene con estas preguntas. Igual como sucede hoy en estos tiempos. ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Y vea lo que dice el verso 32. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Eso tiene realmente una explicación para estos tiempos. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta. ¿Qué está haciendo el cuerpo ministerial de la iglesia en estos tiempos? Tocando flauta, tocando trompeta, anunciando la palabra, amonestando, exhortando, enseñando con toda paciencia, con toda doctrina. ¿Y qué sucede? Indiferencia, apatía, conformismo, traumatismos. Es que no queremos. Y sigue diciendo anterior, y sigue diciendo allí: y os endechamos y no llorasteis. La insensibilidad. Os endechamos. Declaramos la muerte de ese ser querido, de esa persona. Hubo lamento, hubo allí conmoción, y sin embargo vuestros corazones permaneció duro. No llorasteis. Es lamentable, hermanos, que en lugar de recibir el cántico de la palabra, que en lugar de recibir el clamor, el lloro, el gemir, que desde la cátedra del Señor se expone, sin embargo, como que si nada que estuviese sucediendo, como si nada pasara. Por eso, hermanos, en esta mañana, ¿qué provoca el espíritu de estupor? ¿Qué provoca esa condición? ¿Qué provoca esa indiferencia? ¿Qué provoca, hermanos, esa situación de apatía? Y miramos por la Escritura, en primer lugar, cuando permitimos que el pecado entre a nuestras vidas. Cuando abrimos una puerta, cuando abrimos, hermanos, una puerta, cualquiera de ellas que sea contraria a la santa voluntad de Dios, por ahí el espíritu de estupor se va, ¿qué? Colando. Y hay una lista realmente bastante larga en Gálatas capítulo 5, 19. Israel vivió esa tremenda situación. El pecado, la indiferencia, lo llevó a no querer oír el cántico, a no querer oír la flauta,
a no querer escuchar el mensaje de la palabra. Y ahí en Gálatas capítulo 5, 19, el apóstol Pablo está haciendo énfasis diciendo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Allí vemos entonces que el pecado produce el espíritu ¿de qué? De estupor. Porque se enseña acerca de lo que es vivir en santidad. Pero hermanos, eso es como echar baldados de agua. Eso es como echarle sal a un río. Y eso realmente es lamentable. Porque el Señor en esta mañana nos está enseñando la importancia de hacer su voluntad. Amén. Por eso en Hebreos capítulo 3, el verso 12, 13 y 15, allí el escritor nos está diciendo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué? Porque precisamente la incredulidad también nos lleva al espíritu de estupor. Antes exhortaos. Y eso es lo que el Señor en esta mañana nos está enseñando. Antes exhortaos los unos a los otros. ¿Qué dice? Cada día. Cada día. Desafortunadamente, hermanos, nosotros tenemos solamente nuestras reuniones ocultas martes, jueves, viernes, sábado y el domingo es el que más se usa para dar lo que es la enseñanza, la doctrina, la amonestación. Pero es que aquí claramente nos está diciendo: exhortaos los unos a los otros cada día. Amén. Cada día. Entre tanto que se dice: hoy ha correspondido hoy. Amén. Y mañana, si leemos este mismo texto, vamos a encontrar también esa expresión hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque para esto apareció ¿quién? El Señor Jesucristo, para quitar ¿qué? Las obras del pecado. Aleluya. Y ahí entonces viene la enseñanza. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Pues allí encontramos muy claramente lo que el escritor, en la unción del Espíritu Santo en esta mañana,
nos está enseñando que una de las causas de ese adormecimiento, de ese estupor, es que nos estamos congraciando con alguna de las obras de la carne. De ahí la exhortación, la amonestación, la necesidad de la enseñanza. Ustedes de pronto han visto por ahí un videíto muy realmente muy conmovedor en cierta forma, y es que una muchacha tenía de mascota un pitón. ¿Sí lo han visto? Tenía de mascota una serpiente, o sea, lo que llamamos una boa grande. Y ella la tenía como su mascota y dormía con ella, la alimentaba, y el animalito muy condescendiente con ella. Pero hermanos, hay que tener en cuenta que desde un principio el engaño para la raza humana precisamente viene en el momento en que el enemigo utiliza ¿qué? Una serpiente. Y tiene su mascota linda, hermosísima. Es una boa grande, gigantesca. Y la alimentaba, la sobaba, con ella dormía. Y satisfecha con su serpiente, orgullosa de la misma. Pero un día nota que la serpiente deja de ¿qué? Deja de comer. La serpiente deja de comer. Y hay que tener en cuenta, hermanos, que Dios a los animales les ha dado ¿qué? Instinto. A nosotros nos ha dado la facultad de ¿qué? De la razón. Amén. De razonar. De la intelectualidad. De la conciencia. Eso es lo que nos diferencia ¿de quién? De los animales. Y deja de comer. El animal deja de comer. Y ella preocupada. Y va entonces donde el veterinario y le cuenta la situación. Y el veterinario, amplio conocedor de lo que es la conducta instintiva de los animales, le comenta. Le dice, ese ser tan hermoso que usted tiene y que está alimentando y que en este momento dejó de comer, está haciendo lugarcito allá en su estómago, en su vientre, para engullírsela a usted. O sea, para comérsela a usted. ¿Ah? Y como sabemos que, y hemos visto videos de que esos animales cazan, inclusive venados, animales de un tamaño considerable, y hay dilatación, se dilata su boca, su organismo, y se engulle a un niño, se engulle a una persona, o al menos le hace daño. Igualmente sucede con el pecado. Lo estamos acariciando, somos consentientes con él, nos parece razonablemente, no, eso no me va a afectar, eso a mí no me va a dañar. Y cuando menos piensa, hermanos, cuando menos piensa, coma y lleve. ¿Ah? ¿Sí ve? Porque eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas. ¿Qué tuvo que hacer la muchacha de la anécdota esa? Inmediatamente, ¿qué? Mandarla a un circo o a un zoológico, o devolverla a su hábitat, a la selva, en fin, porque tenía hermanos y dormía con el enemigo al rincón. Entonces el estupor produce eso, provoca eso, lo que es el pecado.
lo que es el pecado. Y esa fue la situación tremenda del pueblo de Israel. El Señor le dijo: van ustedes a entrar a naciones idólatras que sacrifican aún a sus niños a los dioses, que tienen toda clase de maldad, de pecado. No hagáis conforme ellos lo hacen. Pero entonces, cuando entraron a las naciones, entraron con espíritu también de ¿qué? De curiosidad. ¿Sí ve? Y eso los llevó, hermanos, a hacer lo que hasta 1948 vinieron los cautiverios, vinieron las guerras, vinieron los conflictos. En el año 70 de nuestra era cristiana fueron dispersos por todo el mundo, y solamente en 1948 van regresando nuevamente hacia la tierra que el Señor les había prometido. Sin embargo, muchos y millones de ellos todavía continúan con ese espíritu de estupor, con ese espíritu de rebeldía. Lo mismo que sucede hoy en día. A tantos se les está enseñando y predicando y dicen: no, eso sí será cierto. En segundo lugar, la pérdida de la comunión con Dios. Salmo capítulo 25 y el verso 14. La pérdida de la comunión con Dios. O sea, el distanciamiento. Ya no le toman interés. ¿A qué? A los cultos. Vamos a mirar lo que dice la comunión íntima. Oiga, habla de intimidad. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A ellos les hará conocer sus propósitos. Si hablamos de una relación marital, de pareja, de matrimonio, ¿con quién intimamos? ¿Con quién? Diga, ¿con quién intimamos? ¿O es que usted tiene con quién, alguien más por ahí para intimar? Que no dice nada. Eso me preocupa. ¿Con quién intimamos? Con la esposa, con el esposo. Recíprocamente son los confidentes. No tiene por qué ir contándole sus problemas y sus cosas a un tercero. Ese tercero, esa tercera será un oportunista, una oportunista. Si es que tienes esos problemas allá con tu marido, con tu esposa, yo te los soluciono. Yo te los soluciono. Y comienza entonces un estado de vínculo, de acercamiento. Y cuando menos terminan, ¿dónde terminan? ¿Dónde terminan? Moteleando. Sí, las cosas hay que decirlas como son. En infidelidad. Y después vienen las consecuencias. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y ya sabemos lo que es tener esa comunión. Amén. Y a ellos hará conocer su pacto. Por eso el Señor, cuando nosotros intimamos con Él, a través de la oración, la consagración, la lectura, la palabra de Dios, es que vea, si nosotros queremos intimar con Él, aquí es donde Él entra, hermanos amados, a darnos a conocer toda su voluntad, todos sus propósitos. Aleluya. Aquí en su palabra, porque esta es la palabra. Es como si nosotros estuviésemos conversando con Él, porque nos está hablando a través de ¿qué? De su palabra. Entonces, ¿qué provoca el estado de estupor? La pérdida de esa comunión con Dios, ese distanciamiento. Ya no le toman interés a los cultos. Decía el domingo anterior,
sacan disculpas para todo. Para todo se están sacando disculpas. Para todo. Cuando se saca disculpas para todo, para evitar el venir a los cultos, hasta nos volvemos ¿qué? ¿Nos volvemos qué? Bueno, que no lo diga yo, por ahí lo dijeron. Mentirosos. Nos volvemos mentirosos con tal de evadir el venir a los cultos. En términos generales, con iglesia. En términos específicos, con ministerios. Se les llama a un servicio. Es que no le están sirviendo el pastor. Es al Señor Jesús a quien servimos. Es a Él a quien servimos. Y lo poco que nosotros hacemos sirviéndole al Señor no es nada en comparación de todo lo que Él ha hecho por nosotros. No es nada. Así sea, hermanos, desde el predicador, como el que está en la portería, como recepcionista, o en aquella época, hace unos 15 o 20 años atrás, donde escuchábamos, hermanos y hermanas, vea hermana, yo quiero servirle al Señor, así sea, lavando los baños. Hoy en día, hermanos, qué tristeza. Dejan este altar, vea, por ahí hay un vaso, ¿quién lo colocaría allá, vea? Papeles por aquí, papeles por allí. No, para eso se le está entonces pagando ¿a quién? A una hermana que venga y haga el aseo. Como que nos duele la cintura, doblarnos para que este lugar permanezca bonito como debe permanecer. Y todo eso lo está viendo el Señor. Todo eso. Amén. Vea, hubo alguien que vino y lo recogió. Y entonces, dice allá en Hebreos capítulo 10, verso 23 y 25. Miremos lo que está diciendo Hebreos capítulo 10, verso 23 al verso 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Es pues Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Esa es nuestra esperanza. En Él esperamos, porque fiel es el que nos prometió. Y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Ese estímulo, amén. Esas ganas, hermanos, que se cumpla en nosotros. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Es que yo estoy muy contento con el solo hecho siquiera de estar en los atrios de la casa de mi Dios. ¿Que vivir qué? ¿Que vivir qué? Y sabe usted, hermanos, ¿qué es vivir en los atrios de la casa de mi Dios cuando el tabernáculo estaba en el desierto? Oiga, mire, desierto, lluvia, viento, no, calor. Pero David prefería estar en los atrios, ahí en los arenales,
en el desierto, cerca del tabernáculo. ¿Que estar qué? ¿Que estar qué? 1000 fuera de ellos. Pero desafortunadamente hay muchos que no piensan de esa forma. ¿Por qué razón? Hermanos, porque el espíritu de religiosidad se ha metido en nuestros corazones. Y eso sí que es lamentable. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ya lo han cogido por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día que se acerca. Entonces, hermanos, la pérdida de la comunión con Dios, la pérdida de la comunión de nosotros como iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, produce estupor, ganas de no estar en la comunión de los santos. Y cuando va a querer venir al culto, vea, cualquier cosa se le atraviesa. Cualquier disculpa se le atraviesa. Cualquier situación le sobreviene. Y entonces, de pronto quedamos satisfechos cuando decimos, es que yo no pude venir al culto porque se me presentó esto o aquello. Y va a ver que son cosas efímeras, cosas que realmente no justifican el no asistir para estar en la presencia del Señor. Miremos lo que se pierde, la inasistencia, hermanos, a los cultos. Escúchenme los que están allá a través de la red, escúchenlo. Que creen que con ir a la red, YouTube, Facebook, Instagram, los canales que la iglesia acá tiene, que con eso nos basta. Pero cuando leemos en Hechos capítulo 4 y el verso 42, allí hay 4 pilares en los cuales usted y yo nos sostenemos como casa. Amén. Como templo, como morada de Dios en el Espíritu. Y eso sí que en esta mañana lo debemos considerar para ir sacudiéndonos de esa inapetencia de asistir a la casa del Señor. Encontramos capítulo 4 y el verso, bueno, desde ahí me gusta. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Amén. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Busquemos el verso 42 de ese capítulo. Vamos a ver cómo es que estamos. Donde dice, y perseveraban. Amén. Y perseveraban en la comunión. Amén.
en el partimiento del pan. ¿En qué más? ¿Hechos qué? Es 2:42. Hechos 2:42. Miremos, hermanos, lo que allí se nos está diciendo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. No sabe lo que nos perdemos cuando dejamos de asistir a la doctrina, a la escuela dominical. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque es que es la doctrina la que nos da conocimiento, la que nos da ciencia, la que nos da sabiduría. En la comunión unos con otros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nos está hablando de qué? De la comunión unos con otros. Comunión. Estamos emparentados espiritualmente. Por eso nos llamamos, ¿qué, hermanos? Nos llamamos hermanos. Nos llamamos hermanos. Porque tenemos una consanguinidad. Y esa consanguinidad es que el Señor con su sangre nos ha hecho un solo linaje. Un solo linaje. Tengamos diferentes apellidos, pero en Cristo Jesús somos una gran familia. ¿Cuánto damos gloria al Señor? En el partimiento del pan. O sea, en la enseñanza de la Escritura, en el conocimiento de la Escritura, porque este es el pan de vida. Amén. Que no falte este pan de vida en nuestras mesas. Las devocionales, los cultos familiares, el tener siempre la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, porque este es el pan que alimenta nuestra vida espiritual. Y sigue diciendo, en las oraciones. Amén. Y en las oraciones. Vemos entonces que la oración es fundamental, porque es la conversación que nosotros tenemos como hijos con nuestro Padre Celestial. En tercer lugar, hermanos, el espíritu de estupor se manifiesta tremendamente en la vida de un creyente cuando tiene el rechazo constante a la voz de Dios. A muchos como que les produce ya náusea, no, ya eso ya lo he escuchado, ya eso lo he oído, ya eso lo he enseñado, ya han martillado y remartillado con eso, han campaneado, hermanos, pero allá estábamos viendo desde el principio. Se les tocó flauta y qué. Se les tocó flauta y qué. Y no bailasteis. Se les repicó y repicó y repicó. Se les dijo y se les dijo. Se les enseñó y se les enseñó. Hermanos, y eso es como que si se hubiese sobado por la espalda. Por eso, en el Salmo 81, el verso 11, 12 y 13, allí vemos cómo el salmista dice, pero mi pueblo no oyó ¿qué? Mi voz. Israel no me quiso a mí. ¿Ah?
Se buscó otras esposas. Se buscó otras novias con quien casarse. Se buscó otra pareja con quien emparentar. Les hablé y les hablé de mi amor, de mi entrega a ellos, de cómo los tengo en mi corazón. Les recordé desde un principio de dónde los había sacado. Y nosotros, hermanos, sabemos de dónde el Señor nos sacó. Pero ellos no quisieron escuchar la voz del novio que tanto las amaba y los amaba. No quisieron. Se fueron en pos de sus propios razonamientos. Y entonces, ¿qué dice? Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios caminos. Silencio sepulcral. Pero es la dura realidad. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora el sensacionalismo es el que se está pavoneando y prevaleciendo prácticamente en medio de nuestras congregaciones. No me quisieron a mí, me rechazaron. Entonces los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Pero en esta noche, en esta mañana, perdón, el Señor nos está ablandando a través de su palabra. Un día yo tendré que salir de esta bella congregación, pero me iré con la satisfacción que no omití todo el consejo que el Señor me dio para darle a ustedes. Es que esto me sucedió porque el pastor era muy laxo. Es que el pastor no me atendió. Fue que el pastor no me visitó. Fue que el pastor lo buscaba y no lo encontraba. Y ustedes se dan cuenta que yo aquí estoy martes, jueves, sábado, domingo, y dejo aún hasta desatender situaciones de mi hogar por atenderles a ustedes. Aleluya, aleluya. Porque me importan más ustedes que cualquier otra cosa. Entonces, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. No me quisieron aceptar. Como que si yo hubiese un feo. No me quisieron aceptar. Más bien caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Al nombre de Jesús. Miremos el contenido de ese texto. En un momento habría yo derribado a sus enemigos. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. Amén. Ya hubiese obrado contra ellos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Pero vinieron desde el timbo al tambo y desde el tambo al timbo, rodando y dándose de cabezas y contra las paredes. ¿Por qué? Por cuanto no quisieron escuchar
mi voz. Entonces no vengamos con el cuentecito que es que el hermano Julano de tal, que fue que la hermana Julana de tal no me saludó, que fue que el hermano de tal me hizo gestos, que es que en esa iglesia hay tanto pecado, que es que en esa iglesia de Gaitán hay mucha tolerancia. Bueno, pues que usted se cree tan santo y tan santa, colabore para que todos seamos santos. Así de sencillo. Y debemos de murmurar y de criticar y de chismorrear y de molestarle la vida a los demás. Amén. Amén. Y sé que estas palabras sonarán duras, pero ¿cuántos por allá en otros países que están viendo las estarán también necesitando? La están necesitando. Entonces, afinemos cada día con el Señor. Por lo cual dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis, ¿qué? Vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis. Y el Señor nos está hablando. Seamos sensibles a la palabra y diga, oh, verdad. Sí, Señor. Qué bendición el haber oído en esta mañana la palabra. Qué bendición poder escuchar la tercera parte, venciendo el espíritu de estupor. Experiencias más del pueblo de Israel que son aplicables, hermanos, aplicables a nuestra vida cristiana. Allá en Primera de Corintios capítulo 10, verso 1. Hermanos, allí hay una enseñanza tremenda. Y ahí se está prácticamente dirigiendo el apóstol Pablo, a quien dirigiéndose a la iglesia. Amén. Y nos está diciendo, vea esto, porque las experiencias de Israel nos sirven a nosotros como ejemplo, para no ir a caer en la condición en que ellos cayeron. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar rojo. Ese gran milagro que el Señor les hizo, de que pasasen el mar rojo por tierra seca. Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Metafóricamente, Israel allí en el paso por el mar rojo, ellos tuvieron la experiencia, hermanos, ¿de qué? Del bautismo. De bautismo en agua. ¿Por qué? Porque al pasar por ese camino abierto, allí estaba el paredón de agua y allí estaba el paredón de agua. Entonces, es como cuando estamos aquí, allá está el paredón de agua, aquí está el paredón de agua y en el centro está usted, estuve yo y estarán los que van a ser, ¿qué? Bautizados. Amén. Y como si fuera poco, la presencia de Dios a través de la nube era el cubrimiento del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. Por eso nosotros somos bautizados en agua y somos bautizados en el Espíritu Santo. Y esa experiencia la vivió simbólicamente Israel, pero nosotros la vivimos, ¿qué? En la realidad. De una manera literal. Y ahí que dice la Escritura, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube
y en el mar bautizados. Y nosotros, se nos invocó el nombre cuando se nos dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y para que recibáis ¿qué? El don del Espíritu Santo, para que recibáis la unción, el poder, la manifestación, la gloria de Dios en nuestras vidas. Y ahí se cumple que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque la bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Pero mira, hermanos, lo que el verso 5 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿De quién no se agradó Dios? Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron ¿qué? Postrados en el desierto. ¿De quién no se agradó Dios? Y quedaron postrados en el desierto. ¿De quién no se agradó? ¿De quién qué? De los que no quisieron escuchar. De los que todo el tiempo vivieron haciéndole pereque a Moisés. Como tantos que la hacen forma y pereque al pastor o a la administración de la iglesia. Por allá hubo un tal Coré. El caso de Aarón, también de María, que pusieron a murmurar que porque Moisés se había casado con una cusita, o sea, con una mujer de color moreno. Seguro que también la vio bien bonita y entonces se sintió atraído por ella. Amén. Es que el amor no tiene color, no tiene política. No, Señor. La química del amor, eso es dado como un misterio de Dios. Aleluya. Y Moisés se casó con una muchacha de color. Y entonces a la señora María chismosa comenzó a darle cuerda a su hermano Aarón y todos se pusieron ¿qué? A murmurar. Desafortunadamente ella fue la que llevó la peor de las partes, pues como ella fue la que inició. Por eso, hermanas, no inicien conversaciones tontas, no inicien, no den cuerda. Cuando le vengan por ahí con un asunto raro, invite más bien ¿qué? A orar. Invite a orar, hace mejor. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? Se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Qué racha tan tremenda. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Amén. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quiénes fueron? Precisamente Coré. Y estas cosas les acontecieron como, vean la historia. Leanlo todos, hermanos. Lean el texto. En voz alta, en voz alta, en voz alta, léanlo. Para que el Señor nos aguijonee en esta misma mañana, sea nosotros mismos. Y estas cosas les acontecieron
como ejemplo. ¿A quién? ¿A quién? A Israel. Y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Entonces, en esta mañana, qué importante esto, que el rechazo constante a la voz de Dios trae consigo un peligro eminente. Entonces, reconoce que el Antiguo Testamento ofrece a la iglesia ejemplos vivenciales de comportamiento de Israel, hermanos, de los cuales usted y yo en esta mañana debemos aprender, para que a nosotros no nos acontezca lo que a ellos, ¿qué?, les aconteció. ¿Sí ve? Entonces, realmente hay un principio, creo que jurídico, en lo que respecta a la ley. Dice que el desconocimiento de la ley no lo hace, ¿qué?, excepto del juicio. No lo hace excepto del juicio. Conocemos la palabra, conocemos la enseñanza, conocemos la doctrina. En cuarto lugar, tenemos el envanecimiento en el corazón. Y ese sí que es bien duro. Porque a todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha enseñado a través de años y de años, y sin embargo hay tantos que todavía están en la misma situación. ¿Por qué? Porque han envanecido sus corazones. ¿Qué quiere decir esta palabra envanecimiento? Acción y efecto de volverse orgulloso, altanero, arrogante, soberbio, vanaglorioso. Esta semana estábamos, no, eso precisamente fue ayer. Uno va aprendiendo cositas por ahí cuando escucha pues a la gente que sabe hablar. Y escuché que un fulano que hay por ahí muy conocido, no aquí, sino es por, no, es alguien que, bueno, tiene el complejo de Adán. Y yo, ¿el complejo de Adán? Yo primera vez que escuchaba el complejo de Adán. Yo he escuchado del complejo de Edipo, yo he escuchado del complejo de Electra y una cantidad de complejos. ¿Qué es complejo de Adán? Entonces, bueno, yo no me quedo con esta. Entonces, ahí mismo fui, ahorita, sí señor, resulta que el complejo de Adán es lo que acabo de decir. Esa persona para poder, no le importa absolutamente nada la condición del otro. Yo soy la autoridad. A mí se me tiene que rendir pleitesía. Orgulloso, altanero, arrogante, soberbio, vanaglorioso. Pero el antónimo de esta palabra es sencillez y humildad. Y el Señor Jesucristo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No me venga usted, pastor, ahora a hablarme de mansedumbre. Yo soy manso, pero no humilde. Y así la van llevando. No debe ser así. La mansedumbre debe ser característica de aquel que ha tenido
un encuentro personal con el Señor. ¿Y qué nos dice? Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. El envanecimiento del corazón y apego a sus propios razonamientos trae como consecuencias el que Dios les haya enviado espíritu de estupor para que crean a la mentira. ¿Ah? Para que crean a la mentira. Ya es el último texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 y 11. Tenemos que ser humildes en este aspecto. Pues sabiendo, y dice, y Él mismo, Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Amén. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra. Eso es lo que el Señor en esta mañana está haciendo, porque Él ha enviado ante la dureza, ante el envanecimiento, ante la apatía de tantos, ha enviado espíritu de ¿qué? Espíritu de mentira, para que no crean a la verdad y entonces ¿qué pase? Se pierdan. ¡Ah, no quisieron! No es problema mío. Con amor eterno os he amado. Por tanto, en mi misericordia os he prolongado los días. Y eso es lo que el Señor ha venido haciendo. Hablándonos a través de su palabra. Iglesia de Gaitán, el Señor nos ama. Y porque nos ama, nos habla como nos habla. No le demos partido, no le demos chico al enemigo. Hay espíritus que se apoderan de una congregación. Y no hay que ver solamente que sea un espíritu de adulterio, de fornicación o de inmoralidad sexual. Hay espíritus peores que eso. La murmuración, el chisme, la querella, la pugnacidad. Porque eso va desintegrando la comunión de la iglesia. Y es por eso que hay tantos que comienzan a decir, no, es que yo me voy porque allí realmente no hay nada que ver. Pero también están engañados. Si alguno piensa irse aquí creyendo en eso, vea, devuélvase. Por una razón muy sencilla. Hay muchos que, no, es que yo me voy de tal congregación, de tal iglesia local. Y sacan motivos. Hermanos, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se va a ir usted a una congregación lleno de amargura, con un corazón lleno de odio, pensando ser iglesia, cuando resulta que el Señor Jesucristo es la cabeza de esta iglesia? Vea, hombre, yo veo un cuerpo sin cabeza y es mucho lo que corro. Créalo, yo es mucho lo que corro. Por allá se creó un mito y leyenda de la época ancestral de nuestros abuelos que llamaba el cura sin cabeza. ¿Se lo recuerdan? En mitos y leyendas.
Entonces, hermanos, y tampoco demos motivo. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Que damos motivo para que otro también hable de nosotros. ¿Sí ve? Y como estamos dando ¿qué? Cuerda, entonces el enemigo, hermanos, aprovecha el momento. Entonces, no demos motivo para que los hermanos que de pronto son débiles, hermanos, ellos tengan que, consciente o inconscientemente, hasta por ignorancia, de pronto hablar, decir algo, porque en el momento no tiene la capacidad de decir, hermano, ¿sabe qué? Oremos al Señor, hermano, consagrémonos al Señor, oremos por ese hermano, oremos por esa hermana, que el Señor lo restaure. Miremos que usted y yo podemos estar en una condición similar porque somos humanos, y el enemigo es astuto, que a pesar de que nosotros estemos en la altura en que estamos bendecidos, prosperados espiritualmente, el enemigo también nos puede desestabilizar. Y que son cositas que son para aprenderlas. Amén. Entonces, hermanos, en esta mañana estemos atentos a esta bendita y eterna palabra del Señor nuestro Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Bien, entonces vamos a colocarnos en pie. Amén. Que el Señor sea cada día ayudándonos en todo momento.